Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra. Quiero agradecerles sus oraciones de esta semana. Estuve en la Sierra Tarahumara con un grupo de estudiantes y la próxima semana les voy a compartir un poquito más. Gracias por haber orado, y regresé esta madrugada a las 3 a casa y fue un buen tiempo, hermanos. Ya estoy más despierto. En el primer servicio sentí que esta vez yo estaba cayendo, pero ya. Así que gracias por sus oraciones. Un buen tiempo allá en la sierra, hermanos, conociendo otra cultura, la cultura tarahumara, y conociendo un poquito más su idioma. Parte de lo que yo he enseñado durante ya estos casi 14 años es entrenar a los estudiantes en proveerles de 3 métodos de aprendizaje de una segunda lengua, en caso de que ellos lleguen a un lugar, a una comunidad, sobre todo donde no hay escuela de idioma, no hay maestros, la gente no sabe escribir ni leer su lengua. Yo doy 3 métodos para que ellos puedan implementarlo, y en cuestión de 2 a 3 meses ellos poder aprender y hablar la lengua del lugar donde están. Así que mi materia es de campo, y durante muchos años la di en un aula en la Ciudad de México, y eso era frustrante para mí porque no es una materia de aula, es de campo. Así que tuve la bendición ahora de estar en campo. Fue muy bueno, y gracias a Dios por eso, gracias por sus oraciones. Pero el próximo domingo, hermanos, les estoy dando un spoiler para que no falten, ¿ok? Les voy a poner un video de lo que logran hacer los estudiantes en un par de horas de entrenamiento. Muy bien, abran por favor sus Biblias en Romanos capítulo 9. Y vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Romanos 9:30. Romanos capítulo 9 versos 30. Y vamos a estudiar hasta el capítulo 10, del verso 1 al 13. Esa es la porción que hoy vamos a estudiar. Capítulo 9, 30, y vamos a continuar al capítulo 10, del 1 al 13. Así que tengan ahí sus Biblias. Luego vamos a revisar otras porciones, pero quédense ahí en este momento, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que hoy quiero hablar, hermanos, el tema de hoy es la victoria de la fe sobre las obras, y voy a responder a la pregunta: ¿cómo se salva el ser humano? ¿Cómo puede hallar el favor de Dios un ser humano así como acabamos de cantar? Gracia y paz, dice el canto, ¿verdad? Para el pecador y para el ladrón en la cruz. ¿Cómo es posible esto? Si Dios es santo, ¿cómo es posible que Él reciba en su presencia a seres como nosotros? Bueno, la porción que hoy vamos a estudiar, comenzando del verso 30 del capítulo 9, es el contraste entre 2 actitudes para con Dios. La actitud de los judíos, que pretendían alcanzar el favor de Dios mediante el esfuerzo propio. Esa fue la actitud que gobernó al pueblo judío, y hoy lo vamos a estudiar detenidamente. Pero con esa actitud, ellos pretendían alcanzar el favor de Dios mediante el esfuerzo propio. Y por otro lado, Pablo va a poner el contraste de la actitud de los gentiles, que alcanzaron la fe
que alcanzaron la salvación mediante la fe. Así que por un lado hay un grupo que se está esforzando por agradar a Dios, por obedecerlo, por vivir rectamente. Y por otro lado tenemos un grupo que se acerca a Dios solo con fe. Los primeros, los judíos, pasaron por alto su imperfección. Y el hecho de que estando en esa condición nunca podrían satisfacer a Dios. Los judíos pasaron por alto la condición del ser humano, que es una condición que por naturaleza es pecaminosa, que por naturaleza es contraria a Dios. La pasaron por alto y intentaron obedecer a Dios tal cual lo decía la ley de Moisés, como lo vamos a ver hoy, y aún así fracasaron. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que a alguien que quiera agradar a Dios se esfuerza, estudia la ley, trata de seguirla al pie de la letra y termina fracasando en el intento? Por otro lado, ¿cómo es posible que otros, los gentiles, los no judíos, sencillamente se acercan al Señor en arrepentimiento y fe y obtienen lo esperado? Bueno, hoy la línea a seguir es muy sencilla, hermanos. Vamos a hablar en primer lugar de dos grupos, dos actitudes, dos medios, dos resultados, y vamos a concluir con un camino, un resultado. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, por favor. Romanos 9:30, dice así la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no como por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión, o sea en Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere no será avergonzado. Así que en primer lugar, hermanos, vamos a ver dos grupos, dos actitudes. De los judíos, ¿qué dice la Biblia de los judíos? En realidad es Romanos capítulo es 9, yo por error puse 4, por eso no trabajen a las 2 de la mañana, hermanos. Pero es, en vez de 4 es 9, Romanos 9. Y dice, de los judíos la Biblia dice, el apóstol Pablo acaba de mencionarlo en el capítulo 9, que son israelitas, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, Pablo dice, son un pueblo adoptado por Dios, es un pueblo altamente bendecido, como ya lo estudiamos en los mensajes pasados. Esto ya lo prediqué hace un par de domingos. Es un pueblo que Dios se preparó para sí mismo, para Él. Y además, Dios se manifestó a ellos, les mostró su gloria. Dios hizo un pacto con Abraham en representación de todo un pueblo. Además, Dios les dio la ley de Moisés, Éxodo capítulo 20, en el monte Sinaí. Además, Dios les estableció el culto que Dios espera, la manera en que ellos debían acercarse a Dios. Todo el sistema cultico del Antiguo Testamento fue dado por Dios, no fue inventado por ellos. Además, a través de los patriarcas, a través de los profetas, Dios les dio promesas para ellos. Y por si eso fuera poco, dice Pablo que de ahí vino el Mesías. Del pueblo judío llegó el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Ese es el gran pueblo judío. Dos grupos de naciones. Uno, los judíos. Por otro lado tenemos a los gentiles. Y de los gentiles, ¿qué dice la Biblia?
Bueno, dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios. Entonces Pablo está haciendo el contraste entre un pueblo como los judíos, altamente bendecidos. Dios se les reveló, Dios les dio promesas, Dios les dio profetas, Dios les mostró su gloria, Dios les estableció su sistema de adoración. O sea, un pueblo altamente bendecido. Y por el otro lado tenemos gentiles. Y Pablo dice, pues estos ni la escritura tenían. Además, en el verso 30, Pablo dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, los no judíos, los que no fueron tan privilegiados como los judíos, los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Dos grupos. Un grupo altamente bendecido y el otro grupo, diríamos, sin nada. Pero eso, hermanos, produjo dos actitudes también. En el primer grupo, entre los judíos, la Biblia dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pretendían la obediencia estricta a la ley del Señor, esperando con ello alcanzar el favor de Dios. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Estos personajes de esta nación se especializaron en la ley de Moisés. La memorizaban tal cual decía la ley de Moisés. Trataban de adaptar su estilo de vida a dicha ley. Trataban de obedecer cada aspecto de la ley. Y cuando ellos consideraban que la habían obedecido completamente, ¿sabe cuáles eran sus sentimientos? Ahora Dios me debe. Yo ya obedecí. Ahora Dios me debe algo a mí. Se consideraban merecedores del favor divino cuando ellos creían que estaban obedeciendo la ley. Y no solo eso, miraban con desdén a quienes no eran judíos. Imagínense lo que este pueblo hizo. Se especializan en la ley, se esfuerzan en vivir dentro del marco de la ley, se hacen rigurosos observantes de la ley de Moisés. No conformes con eso, miran a Dios y es como, Dios, tú me debes ahora porque yo te he obedecido. Pero número dos, miraban al prójimo y lo miraban con desdén. Por eso es que el pasaje con el que introduje este sermón dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, los judíos, y menospreciaban a los otros, a los gentiles, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Mire, mismo lugar, misma acción. Uno era fariseo, uno era judío y el otro publicano. Mismo lugar, misma oración, misma necesidad, diferente actitud. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, él no estaba orando a Dios. Dios, te doy gracias, porque honestamente no te necesito. Yo soy justo, yo soy bueno, yo diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana, oro, estoy al día con mi aplicación en YouVersion, no he faltado a ningún culto en Getsemaní. Fui al viaje a Chiapas. Es broma, hermanos. No como ese. Te doy gracias porque no soy como ese, ¿verdad? Ladrón, injusto, adúltero. Yo no soy como ese. Señor, yo te doy gracias el día de hoy porque francamente no te necesito. Esa fue la actitud de los judíos. Esta actitud les hacía pensar que Dios estaba en deuda con ellos. A más obediencia, a más obras, ellos pensaban que serían más aceptados delante del Señor. No buscaron a Dios mediante la fe,
sino mediante las obras. En vez de ir en pos de Dios, fueron en pos de la ley. En vez de mirar a quién apuntaba la ley, porque apuntaba a alguien, al Mesías, ellos miraron sus ojos en la ley. Y por eso es que Pablo termina diciendo que la letra mata. A esto se estaba refiriendo. Se especializaron en la ley, pero nunca pudieron mirar a quién apuntaba esa ley. A Cristo, al Mesías. Por eso es que en el corazón de los judíos hubo arrogancia respecto a otros pueblos. Pero ¿qué pasó con los gentiles? Bueno, el verso 30 dice, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. La Nueva Traducción Viviente dice, aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. El publicano, dice Lucas, de los labios del Señor Jesucristo, que él ni se quería acercar al lugar sagrado del templo. De hecho, ni podía, hermanos. No solo es que no quería, no tenía derecho a acercarse al lugar sagrado en el templo. Había un lugar reservado y se le conocía como el patio de los gentiles. O sea, pueden venir al templo, pero si no eres judío, allá donde están los autos. El vigilante no es gentil, solo que está allá porque cuida los carros, ¿verdad? Pero haga de cuenta que ese sería el lugar de los gentiles, allá. Y los judíos, el lugar de privilegio. Bueno, el publicano, desde allá, el Señor Jesucristo dice, y el publicano, él ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. O sea, él ni siquiera se sentía digno de mirar el cielo. Y solo clamó y dijo, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Eso fue todo. Y el Señor Jesucristo dijo, les aseguro que quien regresó a casa en buena relación con Dios fue el publicano y no el fariseo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El Señor está hablando de los pobres en espíritu, es decir, los que son pobres respecto de su propio espíritu. Pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en sus fuerzas espirituales y en su propia justicia personal y descansa plenamente en Dios. Es aquel que ha dejado su orgullo personal y ha sopesado su fortaleza humana, encontrando que no tiene ningún tipo de recurso ni esperanza alguna en todo esto. Ese es el pobre de espíritu. Uno pensaría que a mayor conocimiento, mayor humildad. Pero lo que nosotros miramos aquí son dos actitudes: a mayor conocimiento, mayor orgullo. Porque eso viene de manera automática en el ser humano. Si yo doy 2 pasos, yo quiero que Dios me premie por mis 2 pasos que acabo de dar. Pero ahora nosotros entramos en el segundo bloque del mensaje. 2 grupos, 2 actitudes. En segundo lugar, 2 medios, 2 resultados. En primer lugar, hablando de los 2 medios, los judíos trataban de ser justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. La pregunta del joven rico es: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pero esa es la actitud de nuestros días, hermanos. La gente piensa que alguien puede agradar a Dios por causa de las obras. La gente piensa que si se porta bien, va a agradar a Dios. Porque este es el concepto: hacer para recibir. Ahora, este tipo de pensamiento había permeado no solo a los líderes religiosos, a todo el pueblo. El pueblo pensaba que si hacía algo, era merecedor de algo. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, el cielo se gana.
Eso es lo que ellos pensaban. Si te portas bien, ¿sabe dónde se nota este pensamiento judío en nuestros tiempos? En los funerales. Ay, era tan buena persona. Ojalá que Dios lo reciba en su gloria. Bueno, suena muy bonito, pero déjeme decirle que no es bíblico. Y no importa si en esta vida fue buena persona, si no vino a Cristo en arrepentimiento y fe, su lugar es la condenación eterna. Ay, pastor, pero es que decirle eso a alguien en un funeral, no se lo decimos en ese momento, pero no creemos eso. No creemos que era tan buena persona, que Dios lo reciba en su santa gloria. No existe nada como eso. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ese era el pensamiento judío que había permeado. Obras, obras, obras. El fariseo, un líder religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros. O sea, su nivel de comparación era los otros, los que estaban más abajo. No se comparaba con la santidad de Dios. No, se comparaba con la injusticia de los demás. Se comparaba con la pecaminosidad de los demás. Se comparaba con el estilo moral de los demás. No con Dios, que es santo, que es justo, que es bueno. No, con Él no se comparaba. Se comparaba con los que podía mirar hacia abajo. Obras. Por otro lado tenemos, y esto terminó en fracaso, pero por otro lado tenemos a los gentiles, ¿verdad? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Bueno, dos medios: las obras o la fe. Y ambos medios producen dos resultados. El primero fue fracaso. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esto es frustrante, hermanos. Tienes a una persona que se esfuerza por vivir rectamente delante de Dios, y resulta que cuando llega delante de Dios ha fracasado espiritualmente. ¿Cómo se explica esto? Santiago 2, 10 al 11. Ahí está en la pantalla. Los que alcancen a leerlo, léanlo conmigo. Está aquí en el primer recuadro. Dice: pues el que obedece Lo que Pablo está mostrando en esta porción es que no hay ningún ser humano, por muy honesto, por muy genuino que sea, no existe ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pueda obedecer la ley de Dios completamente. Es decir, todo ser humano en su intento de agradar a Dios bajo sus propias fuerzas va a fracasar. Y entonces Santiago está diciendo: mira, puedes guardar esto, puedes guardar esto, puedes guardar esto, puedes guardar esto, y violas un punto de la ley, es como si no hubieras dado absolutamente nada. Volvemos a empezar otra vez. He aquí 33. Dice: pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es una cita de Isaías. El mismo Mesías, la figura de la roca aquí en el pasaje, la figura de la roca apunta al Mesías. El mismo Mesías por el cual algunos son condenados es el mismo Mesías del cual otros somos salvos.
Si alguien se va a condenar por causa de Cristo, y si alguien se va a salvar por causa de Cristo, seas judío o seas gentil. No hay otra. Pastor, ¿y mis buenas obras? No hay otra. O te condenas por causa de Cristo, o te salvas por causa de Cristo. ¿Y mi obediencia? ¿Y mi generosidad? ¿Y mi portarme bien? Bueno, si alguien sigue preguntando eso, termina siendo como Dios, yo te doy gracias, porque yo no necesito que tú me salves. Yo ya tengo mi escalera. Es la misma actitud. Y vamos al capítulo 10, versos 1 al 4. Ahora, con esto en la mente, es decir, con el fracaso rotundo del pueblo de Israel, ahora podemos entender lo que Pablo dice aquí. Yo leo el 1, ustedes el 2, yo el 3 y juntos el 4. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Miren, yo oro al Señor para que este pueblo que ha sido tan generosamente bendecido, algún día se puedan salvar. Dios les ha dado su ley, Dios les ha dado su promesa, Dios les ha dado al Mesías, pero este pueblo sigue perdido. Ahora entendemos un poquito más lo que Pablo dijo en el capítulo 9. Verdad digo en Cristo, dijo Pablo respecto a su pueblo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, condenado, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, por el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y luego Pablo dice, y con todo eso yo sigo orando para que ellos conozcan a Jesús. Porque les fue dado todo para que conozcan a Jesús. Les fue dado todo para que tuvieran un encuentro con Jesús Salvador. Y no lo tienen, no lo conocen. Contrario a los gentiles. Por el otro lado nosotros encontramos fracaso y por el otro lado encontramos aceptación. Dice la palabra del Señor, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mas a todos, judíos y gentiles, los que crean en Jesús como el Salvador, los que entren y confíen en Él, depositen plenamente, descansen en Él para salvación, mas a todos los que le recibieron, judíos o gentiles, los que crean en Jesús para salvación, Dios les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Por eso es que no creemos que todos somos hijos de Dios. Y yo sé que esto es chocante para muchos, pero no todos somos hijos de Dios. Algunos fracasaron y otros fueron aceptados. Verso 5 de Romanos 10. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. Para poder entender lo que viene a continuación, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 30, por favor. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Deuteronomio
capítulo 30. Y voy a leer rápidamente de los versos 1 al 14. Deuteronomio 30, acompáñame con su vista, por favor. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, no olviden estas palabras, y te arrepintieres, márquela en su Biblia, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, marquen, y te convirtieres a Jehová tu Dios, también marquen y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos marquen también con todo tu corazón y marquen con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, marquen eso, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames, subrayen eso, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, subrayen ese volverás, y oirás la voz de Jehová, subrayen ese oirás, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Y hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres, cuando obedecieres, marquen ese obedecieres, a la voz de Jehová tu Dios, para guardar, marquen ese guardar, sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres, marquen eso, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esta es la porción que el apóstol va a citar en este momento en el capítulo 10 de Romanos. Regresen al capítulo 10, verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Pablo está respondiendo a esa inquietud de que algún judío pudiera preguntar: pero esto es bien difícil, esto de agradar a Dios, ¿verdad? En cambio, si alguien del cielo nos trajera alguna revelación, bueno, esa revelación ya se cumplió en Cristo. Si alguien, ¿verdad?, de algo de las profundidades de la tierra, del más allá, de algo externo a esta tierra, nos explicara cómo agradar a Dios, bueno, eso ya se cumplió en la resurrección de Cristo, dice Pablo. Ya está. Pero es lo mismo del Antiguo Testamento. Pablo está tratando de explicarles y diciéndoles: miren, es tan sencillo estar bien con Dios, porque solo depende de la fe que uno ejerza en Cristo Jesús. No es por obras. Y miren lo que dice el verso 3. Me voy a regresar un poquito al verso 3 de Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios, los judíos, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo está diciendo que lo que los judíos han hecho
es que han invalidado el camino que Dios ha trazado para acercarse a Él y han puesto una escalera y le han llamado la de la obediencia, la de las buenas obras. Dios pone un camino y los judíos trazaron otro camino, el de las obras. ¿Sabe que esto no es muy diferente de lo que hacen los que no conocen a Dios? Miren, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Por favor, Romanos 1. Uno 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23. Dice así, hablando de los gentiles: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que los judíos, en vez de seguir el camino que Dios les ha trazado, decidieron trazar otro camino, el de la obediencia, el de las obras. Por su parte, los gentiles, conociendo a Dios, en vez de adorar a Dios, terminaron adorando a la creación. Eso solo dice una cosa: la religión y la idolatría son lo mismo, hermanos. La religión, la que practicaban los judíos sin Dios, ellos hicieron una obediencia mecánica. Por eso es que en el capítulo 30 de Deuteronomio les pedí que marcaran ciertas frases, porque Dios no iba buscando obediencia mecánica. Dios iba buscando el corazón de las personas, su intelecto, su voluntad, sus actitudes. Eso es lo que Dios quería. Dios no quería que ellos se especializaran en la ley y que se esforzaran, porque nunca lo iban a lograr. Si hay alguien que logró el cumplimiento de la ley perfectamente, fue Cristo. Por eso Él dijo: yo no vine para abolir la ley, yo vine para darle cumplimiento. Por eso Pablo dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, cuando alguien descansa en Cristo, es como si hubiese obedecido toda la ley. Solo por el hecho de descansar en el sacrificio de Cristo es como si hubiese obedecido completamente la ley. La idolatría y la religión son lo mismo. Dios no quería una obediencia mecánica. Si alguien tiene obediencia mecánica y se esfuerza, solo va camino al fracaso. Pero si alguien cree, es acepto delante de Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Porque alguien pregunta: pastor, ¿y cómo se salvaban los del Antiguo Testamento si Cristo todavía no venía? Es que ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Cristo es la diferencia. Por eso Pablo dice que una de las profecías de Isaías es: he aquí yo pongo en Jerusalén una roca, la roca es Cristo. Algunos se van a salvar por Cristo y otros van a tropezar en Cristo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solo por creer. La obediencia viene después de creer. Las buenas obras vienen después de creer. No es al revés. No obedezco para salvarme y no hago buenas obras para salvarme, sino obedezco y hago buenas obras porque ya soy salvo. Este es el gran dilema del que Pablo está tratando. Los judíos se extraviaron. Los judíos perdieron a Cristo. Y los gentiles que no iban tras Cristo
solo por fe terminaron encontrando a Cristo. Queridos hermanos, no nos distancia mucho del pueblo judío algunas actitudes que tenemos. Nosotros podemos estar en nuestra relación con Dios de manera mecánica, como los judíos, pensando, es domingo, hay que ir a la iglesia, hay que diezmar, hay que ofrendar, y pensar que por eso Dios me debe bendecir, porque ya le cumplí a Dios y no me dormí. Y eso que el pastor estuvo bien aburrido, pero no me dormí, ¿verdad? Y entonces Dios el lunes ya me debe algo. Yo tengo que regresar a Romanos, ¿no? ¿Le dirá acaso el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Recuerdan? ¿Tiene potestad el barro de ponerse en un altercado con Dios? Y concluimos con esto: un camino, un resultado. Verso 8 al 13 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. Recuerden, es una cita de Deuteronomio 30. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Así que no hay de la secreta, ¿verdad? No hay creyentes de la secreta. Cristo tiene que ser conocido por otros bajo la confesión que uno hace. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel, judío o griego, judío o gentil, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Queridos hermanos, en el contexto en el que Pablo escribe esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, era sentencia de muerte en ese momento. En el Imperio Romano, los césares reclamaban adoración como si fueran dioses. Cuando comenzaron a multiplicarse los creyentes fueron perseguidos porque esta fue su declaración: no hay otro Señor más que Jesús el Cristo. Y en el Imperio Romano se aclamaba: si hay un Señor, ese Señor es el César. Si hay un Curios, ese Curios es el César. Y los creyentes proclamaban diciendo: Jesús, el Mesías, es el Curios. Hermanos, eso era digno de muerte. Se requiere mucho valor para profesar a Cristo. Por eso digo que no hay creyentes de la secreta. No, yo sí creo, pero ya sabes, mejor mantenerlo aquí para que evitar problemas. ¿Problemas con quién? Si confiesas con tu boca: sí, yo soy cristiano también, yo también declaro que Jesús es el Cristo. Eso fue sentencia para muchos cristianos en la iglesia primitiva. Eso hizo que se guardaran en la historia documentos que afirman esto, que nuestros primeros hermanos, por haber declarado Jesús es el Señor, fueron despedazados en el circo romano, fueron clavados en estacas bañados con brea y los incendiaron vivos. Fueron perseguidos nuestros hermanos por declarar Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Jesús venció a la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, arrepentimiento y fe,
pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Jamás Dios ha defraudado a alguien por venir a Él en arrepentimiento y fe. Jamás Dios le ha dicho a un pecador: tú no. Jamás Dios le ha cerrado la puerta al más grande pecador. En la cruz, el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo. Hoy mismo. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Si un judío va a ser salvo, no va a ser por su obediencia a la ley, va a ser por su confianza en Cristo. Y si un gentil como nosotros, no judíos, vamos a ser salvos, lo somos exclusivamente por la fe en Cristo, nada más. Por eso es que Pablo dice: no hay diferencia entre judío y griego. Los judíos fueron sumamente privilegiados, pero el camino hacia el reino es Cristo Jesús. Y estos que no recibieron nada, tienen el mismo privilegio, entrar por el mismo camino que es la fe en Cristo Jesús. Y esta es la razón: pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, esta fue la gran proclama de la Reforma Protestante del siglo XVI. La Iglesia Católica había hecho todo un sistema como el de los judíos. La Iglesia Católica implementó ritos que nunca estuvieron en la palabra del Señor y les dio validez como palabra de Dios. Y cuando los reformadores, específicamente uno de ellos, Martín Lutero, empezó a estudiar la palabra, específicamente Romanos, cuando él se dio cuenta de estas verdades, que Dios es el que justifica al impío, para ese monje que entró al monasterio porque él quería agradar a Dios, Martín Lutero quería agradar a Dios. Y la historia dice que él iba y se confesaba todos los días, y cada vez que se levantaba él sentía que había mucho más que confesar y nunca encontraba el fondo de su confesión. Él siempre sabía que había algo más que no había confesado y regresaba otra vez a confesarse. Hasta que un día se sintió impotente. Él dijo: creo que esto nunca lo voy a lograr. Entonces, estudiando la Biblia, él descubrió que Dios es el que justifica al impío. Por eso es que se les llama protestantes, porque los reformadores protestaron contra el sistema religioso de ese tiempo. Los tres grandes reformadores de ese siglo: Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli y otros monjes católicos que empezaron a estudiar la Biblia, vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo sistema religioso traza un camino para llegar a Dios. El cristianismo proclama que Dios trazó el camino al hombre. Eso es todo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:16. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y Pablo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Invocar, dice una nota, es llamar a un aliado. La palabra griega, ¿verdad?, significa llamar a un aliado, a alguien o a alguien que pueda dispensar ayuda.
Los que invocan su nombre no se limitan a pronunciarlo o a repetirlo, sino que tienen una relación personal con Él que les permite contar con su socorro. Miren lo que Pablo está diciendo: porque todo aquel que clama, no solo como que se acordó de Dios, ay Diosito, no, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no se está refiriendo a esos momentos de crisis cuando las personas dicen, ay Diosito, por favor ayúdame. Eso no es invocar a Dios. Pablo no está hablando de esto. Pablo está diciendo más, todo aquel que clama a Dios de verdad, que tiene una relación con Él, que anhela una relación con Él, clama para salvación, entonces Dios desciende con socorro. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si alguien está tratando de acercarse a Dios por sus buenas obras, lo único que va a recibir es fracaso. Pero si alguien viene a Cristo en arrepentimiento y fe, como este pecador, como este publicano, Dios, ten misericordia de mí, ese haya gracia y socorro.